Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. Ya estamos en el 2021 y pues te quiero desear todo lo mejor en este año, que venga lleno de muchas alegrías, muchas bendiciones, mucha salud, muchos éxitos. Y bueno, ahorita brevemente, solo vine un ratito que vamos a salir con la familia, pero te quería contar del Clubhouse app. Si no lo has escuchado, está haciendo mucho ruido ahorita, está causando grandes olas en todos los rubros de tecnología, marketing, entretenimiento. Es una app muy interesante. Es más, te voy a enseñar. Acá está es Clubhouse App. Ojo, mira bien el logo, porque muchas personas lo confunden con esto, que es una herramienta de administración de proyectos, y lo que tú andas buscando es este Clubhouse App. Entonces, vamos a ver, te voy a dar un enlace también donde lo puedes descargar. A ver. Y ahí está. Puedes irte a joinclubhouse.com/app. Parece que ya está para Android, si no me equivoco, pero sí está definitivamente para iPhone. Ahora, lo interesante del Clubhouse app es una red social, es muy interesante. Es como hay salas virtuales de múltiples temas, como te digo, desde negocios, entretenimiento, educación, política, donde están llegando muchas personalidades. Ahora, por el momento es por invitación únicamente, ¿verdad? Entonces, en caso, quiero ver si tengo aquí chat. Hey, hola, hey, ¿qué tal, Neil? ¿Cómo estás? Feliz año. Entonces, como te mencionaba, si no tienes una invitación, ahí está, puedes unirte. Ahora, lo que te recomiendo es que te unas. Cuando te unes, descargas la app, creas tu usuario, de esa forma queda reservado tu usuario y eventualmente ellos te van a mandar una invitación. Pero también otra cosa que pasa es que automáticamente en Clubhouse se crea tu cuenta y hay personas con quienes estás conectado y no sé bien cómo funciona eso. Llegan notificaciones, por ejemplo, que te uniste tú, Neil, y que yo te puedo invitar a que entres, pero no es que yo tenga invitaciones, sino que una vez alguna conexión mía entra, ingresa, yo recibo una notificación y me dice, déjalo entrar, entonces te puedo dejar entrar y posiblemente alguien más te puede dejar entrar. Realmente es muy interesante, muy adictivo, la verdad. He estado casi 2 horas diarias desde el martes que lo descargué, escuchando conversaciones entretenidas, algunas son historias, algunas han sido de negocios muy buenas con personajes, es de Mark Cuban, el señor este de Fubu, que es de Shark Tank, también personajes del marketing online, Jim Quick, Grant Cardone. Hay un sinfín de personas que están en el club con, como te digo, muchos tópicos muy interesantes. Vas a encontrar algo definitivamente que te llame la atención y tú puedes alzar la mano, puedes hacer preguntas. No sé cómo te podría decir, no es, solo es audio, para empezar, no hay video y nada queda grabado. Todo desaparece, o sea, es como una estación de radio en la que tú puedes participar también. Si quieres, te pueden invitar a que seas moderador o que seas speaker. Puedes crear tus propias salas. La verdad está muy interesante. Yo lo oí hace días, arrancó el año pasado, si no me equivoco, a principios de año, pero está creciendo súper rápido. La verdad es que por lo menos a mi interés, demographics of Clubhouse App. Quiero ver los datos demográficos, a ver qué dice Clubhouse Buzz. Ya vale $100 millones. Bueno, eso era en mayo, apenas mayo del 2020. Ahorita ya está mucho más valuado y vamos a buscar aquí algo más resultados en el último mes. A ver. Entonces, como te digo, es una herramienta súper interesante. Hermes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Feliz año. Ahorita, hasta donde yo sé, está para iOS. Según tengo entendido, ya se encuentra, a ver, vamos a ver, Google Apps, el App Store, perdón, ¿cómo se llama? Google Apps. Vamos a ver, Clubhouse App. No, este no es. ¿Cómo se llama? Play Store. Play Store. Vamos a ver el Google Play Store y vamos a ver si está aquí el Clubhouse App. Bueno, pero ha sido tan popular, realmente no está. Ojo, como les digo, tengan cuidado, no es esta aplicación, es esta de acá, que aparece
un señor con una guitarra. No, no, perdón, ¿dónde quedó? ¿A dónde quedó? Ya se me fue. Aquí estaba. Clubhouse. Bueno, aquí está, estaba viendo también, ahí está, que es el enlace que les puse aquí abajo. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espérense, tranquilo. Ahorita, mira, realmente, Iván, y creo que para todos, ahorita este año, lo que hay que es retomar y crear esa confianza, hacer esa conexión con la gente y eventualmente, pues, quienes te quieran seguir y quienes encuentren valor en lo que tú les comunicas, van a querer saber más de ti. De esa manera lo vas a monetizar. Es mucho de dar, dar, dar. Este año va a ser un año de mucho dar, me parece, de mucho ayudarnos mutuamente todos y eventualmente pues el que quiera trabajar contigo están siendo bastante, no quiero decir estrictos porque realmente no pueden bloquear lo que digas, no hay chats, ¿verdad? No hay textos, únicamente es hablado, o sea, están, como se ve aquí en esta imagen, está la sala, están las personas que están en el escenario, llaman ellos, ellos te pueden invitar al escenario, tú puedes participar, puedes levantar la mano para que te inviten al escenario y puedas preguntar, hablar lo que tú quieras compartir y tú puedes crear tus propios escenarios, ¿verdad? Tus propios chats de grupo. Quiero ver, por ejemplo, yo aquí simplemente le doy pues, tus propias salas, así le llaman, o cuartos. Entonces, está muy bonito. De verdad que hay muchísima información de mucho valor y esa creo que es todo o más que nada lo que tras lo que ellos están yendo, que la gente participe y dé valor. Como te digo, por el momento no se puede grabar, se pueden crear sus propios clubhouses, pero todo está en beta ahorita, entonces necesitas la invitación para entrar. Los clubhouses eventualmente, por cuestiones de privacidad, no sé cómo va a estar lo de la grabada. Si ves en Facebook, cuando tiene uno las salas esas, una vez empieza alguien a grabar, ya no puede entrar nadie a la sala porque no han dado permiso posiblemente que se grabe lo que están diciendo. Entonces, es algo muy natural, sin censura, totalmente sin censura. Las personas están compartiendo tal como son, con lo que preguntan, la gente responde y de verdad que puedes obtener mucho valor ahí. También la idea es que puedas participar y agregar valor a las demás personas. No solo es de negocios, como te digo, ahí las salas, si uno quiere explorar, tener salas, hay de bienestar, de estilo de vida, fe, negocios, deportes, arte, entretenimiento, lugares, tecnología, idiomas, identidad, conocimiento, simplemente hanging out, ¿verdad? O sea, solo por estar ahí, hablar. He estado en conversaciones muy interesantes donde simplemente están hablando de experiencias de vida, ¿verdad? Pero donde uno puede hallar muy buenas pepitas de oro de las personas que están compartiendo. Hay personas que están organizando tipo estos cuartos, invitando personas para que compartan temas específicos. Por cierto, el lunes a las 12:30 del mediodía, hora de Miami, voy a tener yo mi primer sala, que la estoy probando, como te digo, para conversar sobre los negocios online en el 2021. ¿Quién más tengo por acá? Altagracia, ¿qué tal? Bienvenida, muchos saludos también. Y aquí en el Play Store. Bueno, no sé. Alguien que tenga Android que lo busque, ¿verdad? Yo creo que por lo menos por lo que veo aquí no está. Lo que está buscando es este iconito con este señor con la guitarra y eso es lo que eh, te puede, ¿qué te digo? Dar acceso al app, a descargarlo, abres la cuenta, seleccionas tu usuario, validas tu teléfono y una vez entres, posiblemente alguien que esté dentro reciba una notificación, puede que sea yo, puede que no, y entonces te podemos dejar entrar. Pero sí está en beta. Lo bueno es abrirlo ya para que cuando estén abriendo las puertas o según haya más disponibilidad, pues también ingrese. Que me dice aquí, es como Skype hace años, en 2007, 2009, donde se crean las salas. Sí, también es bastante parecido, pero en este caso son salas solo de audio, ¿verdad? Y sí se puede, pues tú puedes grabar con tu teléfono aquí, lo pones a la par del micrófono y lo grabas, qué sé yo. Algunas personas han dicho de transcribirlo, pero lo bonito, lo interesante es que conoces a las personas reales. O sea, es muy distinto a lo que estás haciendo el marketing en la pantalla y vendiendo contra una conversación bastante informal que se tiene en el app.
algunas personas, como te digo, están moderando, están tratando de hacerlo lo más ordenado posible, pero a la vez tienen esa apertura que nadie te está censurando. Tú estás hablando ahí, si quieres, lo que sí, obviamente el moderador puede mutearte o silenciar tu micrófono, te puede invitar a que participes, pero hay mucha gente abierta a compartir información, a responder preguntas. Hay un grupo que creo que terminó ahora, que llevaba 5 días, creo que es el grupo supuestamente que lleva más tiempo corriendo seguido, pero que las personas están, o sea, de horas, pasa de un moderador a otro. Yo me metí a uno, ¿cuándo fue? ¿Hoy qué día es? Hoy es sábado. Creo que fue el miércoles en la mañana, donde la moderadora estaba desde las 2 de la mañana del martes y ya se iba, eran las 8 de la mañana. Entonces, y así va siguiendo. Como te digo, muy buen contenido. Vale la pena que vayas ahí, joinclubhouse.com/app. Ahí te va a salir dependiendo del dispositivo que tengas. No hay nada en la computadora, o sea, es puramente móvil. Te va a salir la opción de descargarlo y únete a las conversaciones. Espero te puedan dejar entrar. Yo tan pronto tenga invitaciones, pues voy a contar por ahí, voy a notificar primero a mi grupo interno y luego poco a poco voy a ir compartiendo donde pueda. Pero mi mejor recomendación, el truco ahorita más fácil para poder entrar, en vez de andar pidiendo invitaciones porque la verdad es que están bien escasas, es que descargues la aplicación, crees tu usuario, validas tu teléfono, no sé si en el mismo momento puedes validar tu email y de esa manera ya alguien con que estés conectado, que está dentro, le van a notificar y te pueden dejar entrar. Ahora, mucho ojo, si entras y ves que alguien que tú conoces o que tal vez de alguna forma está conectado contigo, está dentro o estaba esperando poder entrar, piensa bien si lo vas a probar, porque uno está conectado. O sea, si yo, es casi que esas invitaciones casi que son como nominaciones, patrocinios. Entonces, por ejemplo, yo dejo entrar a Iván, y no se van a mal, Iván, pero Iván se porta mal, van a saber que yo lo dejé entrar, entonces puede que me penalicen a mí. Todavía no hay mucho algoritmo en base al alcance, el mayor algoritmo ahorita está funcionando en la manera que participas, entonces están dando un poco más abriendo salas, participando en las salas, te están dando invitaciones, ¿verdad? Pero está totalmente abierto para que busques la información que quieras, a la gente que quieras, lo sigas. Estás en una sala, puedes invitar a gente a la sala y puedes seguir a los speakers o puedes seguir a cualquiera para que el app te notifique. La verdad es que a mí no me he parado a sonar casi que toda la semana, pero por ejemplo, eh, bastantes personas muy interesantes, buenas conversaciones, líderes de la industria, ellos, los mismos dueños o los fundadores de la aplicación, han, este, han estado teniendo reuniones, tienen reuniones los miércoles y los sábados, están contando qué es lo que están haciendo. Y bueno, ya estoy empezando a ver varios hispanos que se están metiendo también. He tenido el gusto de poder invitar a algunos y vamos a ir creciendo esto también. Así que aprovechemos ahorita, como te digo, es un mercado distinto, distinto totalmente a TikTok. No es cuestión de llegar y a ver quién me patrocine y a conseguir 1,000 seguidores. Aún se está viendo cómo se monetiza, ¿verdad? Pero es un muy buen lugar para generar conexiones. Yo he conseguido los emails personales de un par de CEOs de empresas de alto renombre, con los cuales pude conectar a través del app, simplemente levantando la mano y haciendo una pregunta. Dice, a ver qué dice aquí, Altagracia, ¿cómo entro a la sala? Ahí está el enlace, descargas la aplicación, Altagracia, solicitas acceso, como te digo, ahorita está en beta todavía, no sé cuánto tiempo durará en beta, eso creo que le dan más ganas a las personas de unirse, reservas tu usuario y te va a permitir que alguien que esté adentro, que esté conectada contigo, te deje entrar, ¿verdad? O tan pronto, según en el tiempo vayan liberando invitaciones, te va a llegar una invitación. Estate atenta en el app, porque algunas personas las he invitado que entraron, solicitaron acceso, me apareció a mí, yo les mandé la invitación y algunas no han vuelto a ver el app y no lo han aceptado. Así que también eso creo que influye en la cantidad de invitaciones que yo pueda hacer, ¿verdad? Es lo mismo para ti, pero como digo, también es muy importante ver a quién invitas tú, porque debajo de esa persona sale el nombre de quién lo invitó. Por ejemplo, a mí me invitó, si yo me voy a mi cuenta, dice que me invitó Will Cyrus.
Fue Will Cyrus y lo invitó Cameron Tendaji en noviembre, Lauren Mack, Phil Mack, y están haciendo integraciones con algunas plataformas sociales. Algunas conversaciones, lo que está haciendo la gente es en tu perfil puedes tener tu enlace de tu perfil de Twitter y de Instagram. Entonces algunas personas están haciendo las conversaciones en Clubhouse y están diciendo mándame un inbox por Instagram, por ejemplo. Y Instagram y Twitter, sí. Entonces mándame un inbox por Instagram o en algunos casos mándame un email, pero es, creo, por lo menos ahorita la cantidad de la gente que está siendo bastante respetuosa con el abuso de querer acaparar y vender, sino que están realmente muy abiertos, compartiendo, dándose a querer, dando amor y conocimientos en la plataforma. He encontrado un par de personajes ahí que la vez pasada se metió alguien, lo metieron de administrador y empezó a votar a todos los speakers. Lastimosamente ocurre en todos lados, pero como te digo, en la manera que esa gente la reporten, también van a reportar probablemente a quién lo dejó entrar, ¿verdad? Así que mucho cuidado con eso. Así que quería contarte pues sobre Clubhouse, muy buena plataforma, muy interesante. Lo digo, yo supe de ella el año pasado, tal vez en diciembre, tal vez en noviembre, no me acuerdo. Y dije, no, no quiero más redes sociales, más plataformas, pero recibí la invitación esta y me quedé, bueno, vamos a ver qué pasa. Y me metí y wow, he estado conectado, como te digo, más de hora y media diaria. Sí, bueno, ese es mi promedio, perdón. Entonces, como 2 horas diarias desde que la descargué, yo sé, adictivo, hay que limitarse, pero sí, muy, muy buena forma de conectar con las personas. Así que nuevamente te deseo todo lo mejor en el 2020. Vamos a tener, como te digo, este lunes a las 12:30, tanto en Clubhouse como acá, ya sea que estés en YouTube o si estás en Facebook, vamos a tener esta sala abierta de lo que pasará en el mercado online en el 2021. Tengo ya algunos invitados, me faltan las confirmaciones, pero vamos a estar platicando de eso por lo menos una horita y vamos a estar definitivamente abierto a preguntas. Alex, hey, ¿qué tal, hombre? Qué gusto verte. Vienen aires nuevos, sí. Y como te digo, es interesante en el sentido que es un poco los datos demográficos de las personas que están en la plataforma son de mayor edad, que ayuda porque tienen plata. También creo que es un poquito de mayor nivel cultural. No estoy haciendo de menos TikTok, pero la verdad que TikTok hay gente creo que el 60%, si no me equivoco, es menor de 30 años, algo por el estilo. Y hay una gran cantidad que son menores de 21 años. Entonces, bueno, igual, cada quien a lo suyo, ¿verdad? Y si me siento más identificado, cómodo tal vez con Clubhouse que con TikTok, que siempre lo volteé a ver y, ay, pero no sé, no me gusta eso. Y sabes tal cosa, y te cuento acá, y no sé, se me hace un poco un payasada, pero bueno, hay gente que está haciendo mucha plata en TikTok, así que no la voy a ver de menos. Cada quien a lo suyo, que domine y disfrute lo que más le gusta. En este caso, pues yo te invito a Clubhouse a que lo veas y a ver si es algo para ti. Ojalá te puedan entrar una invitación por ahí. ¿Verdad? Como te digo, lo mínimo que haces es regístrate, solicita tu ID y lo que puede pasar es que se demore un poquito, pero ya vas a recibir una. Así que nuevamente, fuerte abrazo, muchas bendiciones en este 2021, mucha salud. Cuídense que estamos en el 2021, pero igual hay que tener cuidado, todavía no termina toda la pandemia. Así que mucho cariño, nos vemos en Clubhouse y nos seguimos viendo por acá. El lunes a las 12:30, hora de Miami. Si no es en Clubhouse, aquí vamos a estar en Facebook y en YouTube. Chao, chao, un fuerte abrazo. Bye.